todo. Leer. Ah, sí. Yo pensé que no se podía. Oye, sobre la mancha tienes, por ejemplo, ya que hasta de cosas de una película X, lo que no tengas ni mucha cosa, la asunto es la fluidez. Sí. Hoy va el programa después de metas, ya si quieres tomar su certificado, y aquí no lo puedes. Y el otro no platicamos entre nosotros, pero de vez en cuando, sobre todo de suelta que estamos en las resultados. O sea, haces todo, pero también te interesa que más cerca, ¿no? Porque cuando en radio es en el corte, música, la gente pues no sigue. ¿Usted cómo se hace? Es lo que hacer así. Si tú estás hablando o estás hablando el asunto termina arreglando, no nosotros tenemos un margen de minutos después cierres y ya lo retomo para mandar a corte y aterrizar un video. No, ustedes disfruten bastante. ¿Sí pueden hablar al micrófono, por favor? ¿Pueden hablar? Ah, sí, bueno. ¿Quieren la luz? No, yo estoy. No quiero que me vean. Sí, exacto. ¿Puedes hablar? Sí, bueno. ¿Me escucha? Bueno. ¿Sí recuerdan unos golpecitos? Bueno. Ah, más fuerte, ¿no? No lo tengo que prender. Okay. Allá sí lo escucha usted. Bueno, hola. Unos golpecitos. Más fuerte. Para calcular el volumen. Para calcular el volumen. Contigo, Ángela, no hace falta, ¿eh? Sí. O sea, pero el monito no se está moviendo a la parte de mí. Ya, para que tenías. Ah, ya. Lleva como unos minutos de. Ah, sí. ¿Cuándo tienes la canción esa que me encargaste? ¿Qué corte lo quieres? Pues si se puede en el... ¿Todos los cortes? Si no es mucho pedir. Es que por lo menos está preocupada de cómo se ve. O sea, Me encanta. no es que hace rato estábamos en la casa y estábamos practicando. Yo me quedé en el banco. No, aquí no. Vamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la audiencia que hace favor de sintonizarnos en este lunes 19 de agosto. Antes de compartir con ustedes el tema, que es pretexto de estar esta hora juntos, quiero compartir con ustedes, me siento muy afortunada. Me congratula mucho tener a estas dos personitas muy preparadas. Presento a ustedes a la licenciada Paulina Cornejo Vázquez y al licenciado Óscar Torres Saavedra, ambos psicólogos en formación, pero ya sobre la charla o durante el transcurso de la emisión van a tener ustedes oportunidad de darse cuenta que hay pues, una preparación fuerte, el tema es algo también actual y por qué no pensar en que sea la primera de varias emisiones que nos acompañen. Antes de hablar sobre el tema y el porqué y demás, me gustaría ceder la palabra a ambos para que se presenten tanto con la gente que hace favor de seguirnos en radio como con la gente que nos sintoniza durante esta hora en Facebook. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También muy emocionados de estar aquí y pues el tema a la orden. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Torres y de igual manera me siento muy emocionado y muy agradecido por la invitación. Muy bien, pues el tema de esta tarde, hoy es fuerte, y es algo psicológico, pero también pedagógico por el hecho de que trataremos a lo largo de la hora poder ubicar
¿En qué parte es cuestión inclusive de educación? Ya veremos algunos esquemas por ahí que hay que fracturar y más de alguna de las personas que nos escuchan aún sin un rango como tal específico de edad van a encontrarse, ¿no? O algo de lo que vamos a charlar los tres les va a sonar familiar. Y precisamente hablar de infidelidad implica, ya decíamos, algo educativo, muchos tabúes, el hecho de la presencia de cómo se ha educado a la mujer y el hombre, ¿qué tal? Por algo en esta mesa en un intento de equilibrio. ¿Qué nos comparten al respecto, chicos? ¿Qué sería la infidelidad o de dónde surge? Pues bueno, la mayoría de las personas que están en pareja, ya sea de noviazgo o de matrimonio, tienen la expectativa de que sus necesidades sexuales y emocionales sean satisfechas con exclusividad. A eso le llamamos fidelidad. Mientras tanto, que lo que es la infidelidad viene siendo la violación a ese acuerdo. Regularmente cuando iniciamos una relación de pareja, noviazgo, matrimonio, hay ciertos acuerdos y luego ya lo damos como por hecho, ¿no? Hay ciertos acuerdos como que ya son por default, en el cual se establece que va a haber exclusividad, sí, de parte de la pareja. Sin embargo, cuando se llega a romper ese trato, es cuando caemos en la infidelidad y desgraciadamente pues las cifras nos arrojan que es demasiada la gente que ya sea que estés en lugar de el infiel, ¿sí? O el amante o la víctima. Quiero tocar de lo que acaban de compartir ambos un primer aspecto y que pues, compartirlo con la gente no es una cosa que decir a la cual estamos habituados. Y Pau decía, la cuestión de expectativas. A mí en un taller en una ocasión me dijeron que en general las personas solemos tener muchas experiencias o vivencias no muy agradables a partir de me planteo una expectativa y no se cumple y además eso puede ser también motivo de traer aquí el momento inmediato frente a mí un patrón. Por ejemplo, en la cuestión laboral, ¿no? Pensemos ingreso, solicitud a algún lugar, tengo yo ya la expectativa de pues que cuando me contraten voy a tener un ingreso económico, me voy a posicionar y bla, bla, bla. Y si no lo obtengo, en lo inmediato el no tener la expectativa, ¿a qué me lleva? Y entonces, ¿qué sucede con una pareja? Si dice Pau, tiene que ver desde lo que es la fidelidad con una cuestión de cumplirse una expectativa, y a mí me dijeron que las personas, y fue un psicólogo, podemos tener menos situaciones frustrantes cuando no nos planteamos una expectativa, pero la charla inclusive, estando personas profesionales, decíamos, es que es imposible no tener expectativa cuando nos han educado a que hay que tenerla siempre presente. ¿Qué se hace ahí? Pues tanto las normas que rige la sociedad y las expectativas, nos hacemos la idea, idealizamos a la persona en cuanto a lo que hablamos de exclusividad, de lo que queremos en la relación. Cuando esto no se da, sí surgen emociones de frustración y pues bueno. Sí, es que definitivamente la sociedad, la religión es lo que nos han mostrado, ¿sí? Tú tienes una pareja y eres feliz, ¿no? Y cumple todas tus expectativas y todos estamos bien. Pero ya en la marcha vemos que en realidad no es así, ¿no? Precisamente lo que me comenta usted, ¿no? Si esas mismas expectativas no las alcanzamos, entonces es cuando viene la frustración y desde ahí que se ve pues, y ahorita el discurso creo que de los tres va en un plano general. Hay gente que nos escucha en Estados Unidos, en Noruega. Saludos también para Alex. ¿Y qué pasa con México? Cuando ahora en la semana en una charla a la que tuve oportunidad de asistir decían, en México somos alrededor de un 54-55% de la población general del país mujeres. Y nos quejamos del asunto machista. Y estamos las mujeres en un pro de un movimiento feminista. Pero curiosamente, nos quedábamos, éramos pues casi un 75% del público mujeres, cuando dicen, si no es indiscreción, la educación todavía sobre quién recae. Y nos volteábamos a ver una con otra como de nosotras las mujeres.
y mucho de lo que implica la infidelidad, sobre todo en el estigma de un tabú, es precisamente, pareciera, fomentado generacionalmente por mujeres. En el sentido de, pues tú te casas y ese marido es por siempre y para siempre. Y hay de ti donde si en el proceso de una situación difícil durante tu tiempo de estadía con él, tienes siquiera un pecado mortal de pensar en un compañero de trabajo. Porque pues tú no puedes ver y sentir ni nada porque tú ya estás exclusivamente para esa persona. Y México pareciera tener así como un plus, ¿no?, en esa cuestión cultural o educativa. Y entonces si hablamos de algo general, ¿qué onda con nuestro país? Bueno, sí, en Occidente sí la infidelidad es mal vista, pero recordando temas culturales de antes, la infidelidad, por ejemplo, en los hebreos, era un privilegio que la esposa compartiera al marido. Y siempre pero la mujer que cometía este acto de infidelidad, pues eran hasta pedrada. Exactamente. De hecho, pues es que en realidad es lo que vemos comúnmente, ¿no? O sea, hace rato lo comentábamos que le decía yo a Pau, es que, por decir, si la mujer sufre la infidelidad, pues es como más común, ¿no? Porque por esa parte misma que dice, ¿no? Porque la mujer tiene que ser como recta, tiene que ser. Mientras que en el hombre, digo, porque es ley que tenemos acá en Occidente, es como tiene como más libertad, ¿sí? No es tan castigado o no es tan mal visto. O sea, ante la sociedad sí está mal, ¿sí? Pero ya honestamente entre nosotros, o así como empleos, ¿sí?, vemos que juzgamos más o criticamos más cuando la infidelidad viene de parte de nosotros. Pero ¿ya qué se debe? Cuando ahorita que hablas tú, Oscar, y dices en este aspecto cultural y demás, la mujer es mal vista y dices tú hasta apedrear, ¿no? Y la Biblia, independientemente de la religión que predique la gente que nos sintoniza, es ya conocido porque es también otro asunto educativo que nos dice, ¿no? Y la Biblia es así como el recetario en donde encuentras todas las respuestas a todas tus preguntas existenciales. Y entonces, pues estoy casado, estoy comprometido, yo qué sé, y tengo la inquietud de otra mujer. Oiga, la Biblia no. Resulta que a una mujer que tuvo este contacto con otros varones, la mataron a pedradas. Y aunque acá los vecinos a nosotros no nos tiran pedradas físicamente, pero si hay etiquetas, si hay gente que todavía en este 2019 sale corriendo de un trabajo, de una escuela, del contexto en donde está, precisamente por los señalamientos. Y entonces pensar, ¿será nada más una cuestión de la generación joven, que tenemos ya una apertura respecto del tema? ¿O será la cuestión, como dices tú, a nivel de colegas? Es decir, por un grado académico, pareciera que la mente se despeja, ¿o cómo está el asunto? Bueno, yo lo veo como que pues es la actualidad ya, o sea, no es tanto de cierta preparación o cierta culturalmente, porque cada vez es más común el caso, ¿sí? O sea, quizás no se haya abierto tanto, pero sí es muy común. Entonces, al final de cuentas, quizás vayamos a un avance, no sé, una evolución de cómo nos relacionamos los seres humanos, pero definitivamente, o sea, creo que nos está alcanzando como la modernidad, y que va a ser parte quizás más adelante en la apertura, que se establezcan quizás otras reglas, otros acuerdos dentro de una relación. Porque curiosamente son dos profesionales en psicología y podemos analizar inclusive un caso, ¿no?, de una infidelidad y decir, bueno, porque es muy común en el léxico o en la expresión ya cotidiana de un psicólogo, es que cuando él era chiquito su mamá no lo quería y por eso buscó una mujer 35 años más grande que él, y somos buenos para eso, ¿no? Pero resulta que este episodio o esta situación la puede ver desde otra perspectiva un abogado y decir, bueno, un matrimonio, que también nos decían en la charla que les compartía de esta semana anterior, es una asociación
Y entonces estar dos personas juntas implica un compromiso, un reparto de bienes y una de cosas que yo creo las personas que ya asumen este compromiso no tienen noción de a qué se meten, ¿no? Y entonces pareciera que hay muchos profesionales pudiendo poner su lente, desde lo que son especialistas, en este fenómeno. Y sigue siendo una cuestión cultural y una cuestión inclusive, te digo, aún en este tiempo escucha una expresión de hombres que dicen, pero nos tocan de a 7 y llevo 3. Y dices tú, ay, ojalá no sea yo parte de esas 4 restantes, ¿no? Que hace reír también, sobre todo cuando ustedes tendrán la posibilidad de trabajar con personas de todas edades. Y entonces el otro asunto sería, pareciera que pudiera ser imposible o muy complicado el trabajo a realizar con personas de mayor edad respecto de cómo observan el fenómeno con personas jóvenes. No, pues es que sí, vamos, la manera en cómo nos han educado, sí ha habiendo apertura, pero creo que ha sido lenta, ¿no? El tema no lo podemos hablar de igual manera que decir con mis abuelos, con mis padres, con mis compañeros, no sé, de la escuela, del trabajo, a compartirlo con, no sé, muchachos de quizás 18, 17 años, ¿no? Porque cada quien lo vamos a ver diferente. ¿Por qué? Porque los jóvenes que se van a decir, ay, qué anticuados, ¿sí? Pero todo depende como en la época en la que nos educaron. Entonces, definitivamente sí ha habido una evolución en cuanto a todo. Y respecto de las formas más comunes de ser infiel, porque hasta eso también hay estigmas, ¿no? Pareciera que en la época, no sé, todavía 50 años atrás, era muy común que una mujer o un hombre, que dices tú, o había sido mejor visto la infidelidad cuando es cometida por un hombre, en un círculo inmediato a, pues, las personas con las que se relaciona. Es decir, la hermana de la esposa, una vecina, una prima, una compañera del trabajo, el amor de verano de la secundaria y 30 años después se reencuentran, yo qué sé. Y en este tiempo encontramos relaciones donde las personas físicamente no se conocen, están en contacto a lo mejor cada quien con su pareja o en su situación marital, pues que más les place o les convence, y sigue siendo, pudiéramos pensar entonces, una infidelidad. Cuando físicamente no se han encontrado, pero están todo el santo día en WhatsApp o en una de las redes sociales. Yo creo que sí, porque empieza a haber ya emociones dentro de la situación. Simplemente con lo que es ahora el internet, las redes sociales, que te puedes comunicar con cualquier persona, ya sea dentro de la ciudad, dentro del país, dentro del mundo, y que empiezas a tener y a fantasear. Creo que desde ese momento estás faltando al compromiso que es establecido en el momento. ¿Por qué? Porque ¿por qué motivo lo estás haciendo? ¿Sí? O si estás buscando a la mujer ya, quizás no te conoces físicamente, ¿sí? Pero sin embargo sí empiezas a emocionarte, empiezas a enamorarte, ¿sí? A idealizar a la persona con la que estás texteando, con la que estás platicando. Entonces para mí sí es ya desde ese entonces una infidelidad, que en este caso es emocional. Muy bien, pues vamos a realizar nuestro primer corte musical y en un minuto continuamos. Ahorita vas a hablar más tú, Pablo. Me encanta el juego. Es cierto, no tengo ni nada. Lleva la canción. ¿En los 3 cortes quieren la misma rola? Sí. Ya de los tres, así como la canción que escuchamos en la Sí. Es que sí, la verdad, o sea, precisamente hablando. Y la mujer es la que sufre más, porque hablábamos con Oscar sobre cómo toma la infidelidad la mujer y cómo toma la infidelidad el hombre. Y como generalmente el hombre lo hace más por un instinto sexual, Sí. y la mujer como más emocional, pues somos más emocionales, pues somos más chillones. Porque tú dices, hoy un aspecto importante, ¿qué pasa cuando aún en este contacto no físico hay sonrisas, hay enamoramiento, hay una añoranza, una cosa que dices, pues antes pareciera que se implicaba un proceso distinto entre él que ahora? Sí, sí, sí. Precisamente hace ratito estamos platicando eso con Pau, pues,
Y que, bueno, yo decía que no estaba tanto de acuerdo en eso, porque decía que la mujer lo sufre más. No lo logro entender, es por eso que no estoy como tan de acuerdo con él, porque le digo, culturalmente pues estamos como más acostumbrados a que la mujer es la que lo sufre. Entonces, digamos, por la costumbre es como más aceptado. ¿Sí? Muchas gracias por continuar con nosotros y antes de seguir esta charla, cumplimos con todo el protocolo de los saludos. Un saludo a la señora Ofe y a Delfis que hacen favor de estar emisión tras emisión al pendiente de nosotros, gracias a ambas. Y también mandar un saludo muy especial a la licenciada Susana Melet, directora de Universidad Seuma, y a los chicos que conforman el primer cuatrimestre de psicología de dicha universidad. Ya ahorita sus compañeros en otro momento pasarán lista. Pero gracias a todos por sintonizarnos. Y antes de irnos a corte, Pau, Oscar, estábamos comentando sobre las diferentes manifestaciones en un comparativo de una época de 50 años hacia acá y la época actual, de cómo se ha entendido o se manifiesta la infidelidad. Y decíamos, hace 50 años se ocupaba en tercera dimensión a una mujer o a un hombre según el sexo, y pues tener pareciera toda una especie de cortejo, ¿no? Que si la cena, que si las flores, que si cuidarte de la mujer, cuidarte del marido y demás. Y ahora no, ocupamos nada más tener datos en un dispositivo o una conexión a internet y buscar en qué parte del mundo hay alguien con compromiso, sin compromiso, y pues venga a nosotros tu reino, ¿no? ¿A qué se debe esto? Porque tú decías, Oscar, y lo comentábamos ahorita en el corte, la gente de Facebook sí tuvo oportunidad de escucharlo, cuando pareciera ahora ya no hay ni siquiera una necesidad en un primer plano de una emoción o de un sentimiento y ni siquiera fuerte. Es decir, puedo yo tener contacto con otra persona y no sentirme como tal todavía enamorada, pero hay una ilusión. O hay una necesidad inclusive de alterar mis actividades cotidianas por estar al pendiente. Ay, pero no se conectó, ¿qué me mandó? ¿Dónde anda? ¿Con quién anda? Y demás. ¿Qué sucederá también ahí? Porque es otra cuestión pues, del día con día. Pues es que uno de los factores de los cuales se llama la infidelidad es por falta de atención de la pareja actual. Entonces, al no tener esta atención, ¿qué es lo que buscas? Al no tener esta admiración por parte de tu pareja, ¿qué es lo que quieres? A todos nos gusta sentirnos admirados y resaltados por alguna cualidad. ¿Y en qué momento se perderá, Oscar, esta magia, esta chispa? ¿Qué haría falta? Creo que se pierde desde el momento en que damos ya como consideramos propio el nuestro a nuestra pareja. ¿Sí? Ya cuando, ¿qué pasa cuando empezamos una relación, un noviazgo? Esa emoción que se me ha recomendado a usted, ¿no? Esas endorfinas, o sea, la dopamina que se genera al empezar a experimentar, sentirte qué le gustas a la persona, deseo por la persona. Cuando ya tenemos a esta pareja, ¿sí? O a quien estamos protegiendo, cuando ya nos sentimos seguros, creo que empezamos a descuidar esas atenciones, esos detalles, ¿sí? Precisamente en la canción del corte, lo que menciona la cantante es cómo es que ella se siente sola, o sea, cómo el vacío, o sea, la soledad es en donde ella lo manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a descuidar esas situaciones porque ya lo sentimos seguro, sin darnos cuenta que tenemos la necesidad de eso. Y volvemos nuevamente, y creo que es uno de los motivos por los cuales se cae la infidelidad, que buscamos, como dijo Pau, nuevamente sentirnos como reconocidos, que somos atractivos para alguien, o sea, que alguien nos necesita, ¿sí? O sea, el sentirnos reconocidos constantemente. Hay algo básico en el proceso, inclusive de relación humana, que es la comunicación. Y bien dice Pau, lo reiteras tú, porque además es interesante escuchar la opinión, si me pongo yo en un segundo plano de un hombre y una mujer, ¿no? Y dice, ya bueno, cuando no hay un reconocimiento, cuando no me siento ya deseada, cuando no reconoce, ¿no? La prenda que me pongo, lo rico que huelo, yo qué sé, desde el esquema de una mujer. Y dices tú, bueno, pero una cuestión de.
¿Qué pasa entonces cuando la comunicación es uno de los varios ingredientes por los que se supone la relación puede llegar a madurar o a crecer? Y no en una vida, insisto, de eres novio y ya te casas al mes y medio, ¿no? Sino simplemente decir, pues vale la pena o quiero estar con esta persona. ¿En qué momento se pierde la comunicación? ¿O a qué se debe que las mujeres, los hombres, notamos algo en la pareja que no nos gusta y dices, pues mejor busco otro? Luego digo y decir, oye, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto. ¿A qué Pues, se debe dar? yo creo que la costumbre, las rutinas, el siempre lo mismo. También hay personas que, y bueno, más en hombres, se da el... Ahorita viene el momento que te defiendas, Oscar. pues que luego no tienen esa fuerza de voluntad, ¿no? Y tienen la curiosidad, les da más la curiosidad de experimentar nuevas sensaciones, nuevas emociones. Y ya no sé, dime tú de mujer. ¿Me entiendes? Creo yo que, bueno, efectivamente, en la mujer es más lo emocional, ¿sí? Es lo más, lo sola o poco reconocida que se puede sentir. Por parte del hombre, creo que es muy diferente, porque quizás tú tienes a tu pareja, volvemos a lo mismo, y ya sientes igual a tu pareja, pero te sientes bien con esa persona. Pero muchas veces es simplemente el deseo de estar nuevamente con alguien más. Y meramente sexual, porque puede que no haya ni enamoramiento, ¿sí? O sea, simplemente es como el instinto. Precisamente en el tema que estudié, nos decía cómo es que es como biológicamente, ¿sí? El hombre, por el hecho de reproducirse, busca tener encuentros, ¿sí? Quizás no es tan consciente o no lo hace con el afán de, ay, o sea, voy a hacer esto a escondidas vamos, porque quiero sentir esta emoción, ¿sí? No, es más como por instinto, aunque podemos, la sociedad no lo marca, es incorrecto, es la razón y quizás por la que en ambos casos nos escondemos para una situación así, pero más que nada es como instintivo, es más animal, vamos, el sentido. En el caso de la mujer es a lo mejor un poco porque se sintió sola, se siente vulnerable, el hombre ya no le presta atención y así como que pues no lo hay aquí, lo busca en otro parte. Y entonces corremos el riesgo, pienso yo, o para llegar el siguiente cuestionamiento para ambos, de caer en una zona de justificación, ¿no? Decir, pues como yo necesito que me reconozcan este novio y el cuate no la capta, o yo no le digo directamente, o se lo digo y se molesta, no sé. Depende mucho también de cómo se entiendan, ¿no? Las dos personas, les digo, pues total, o sea, yo le dije que pues no estaba justo y él no se pone las pilas, pues yo soy libre. Y soy libre porque no me he casado o soy libre porque ahora en estos nuevos discursos de asumir estar con otra persona sin un compromiso. O sea, si dices tú, si nos entendemos nada más por lo que es la carne, pues tenemos algo que ver, ni te enamoras, ni yo tampoco como disfruto de las historias. Ni tú te enganchas, ni yo tampoco, y somos humanos. Y el primer asunto, sentimos. Cuando nacemos, ¿qué es lo primero que madura en nosotros? Los sentidos. Las emociones y todo viene ya después, eso le ponemos nombre y apellido. Y va desde enamorarte de tu maestra del preescolar, amar a tu mamá, el hecho de cuando te gustan las niñas, o sea, conforme crecemos maduran inclusive los procesos. Pero lo primero que registramos nosotros son los sentidos. Y venimos a decirle a alguien que no sienta, que no se enamore, que no se enganche, que dices, ay, qué divertido está el asunto. Y es que en la actualidad hay acuerdos de parejas que dicen, bueno, son matrimonios y se enganchan en los swingers, no sé si me han escuchado. ¿Sí? Ajá, entonces ya son acuerdos como muy modernos de decir, como prestan a su pareja sexualmente y con acuerdos de no involucrar sentimientos, sea solamente sexual. O el asunto de pensar, si tu esposo te dijera que una de sus fantasías es estar contigo y con otra chica, y aparentemente, tú asumes el asunto de estar otra persona más con ustedes, ¿no sería infidelidad? Porque ella está asumiendo aparentemente que pues, está bien, solo una vez y ya. No, yo no lo considero infidelidad, precisamente por el tema que habla Pau, de los swingers. Porque vamos, en un momento tenía un acuerdo, ¿sí? En este caso, el hombre quizás lo está expresando, diciéndole, mira, hay esta situación. Sí queda como ¿cómo puedo explicar? O sea, ya queda como marcado
que trae esa inquietud, ¿no? Quizás la mujer se puede sentir un tanto presionada a hacerlo, pues como decir, pues si no lo hago, pues lo va a hacer por fuera, ¿no? Pero vamos, desde ahí está como la confianza del hombre, decir, aunque no estoy bien con eso, pero vamos, no lo considero infidelidad porque lo está hablando. A lo que decía usted hace rato, ¿no? La comunicación, ¿sí? Que debería de ser para todo, ¿no? ¿Por qué empieza a haber este tipo de situaciones? Por la falta de comunicación, por la falta de comunicación. En este caso el hombre quizás podría decirlo y la mujer en todo su derecho a decir, no estoy dispuesta porque no es lo que quiero, ¿sí? Pero ya si está cediendo, ¿sí? Y que no es bajo presión, si está cediendo, de mi parte yo considero que no sería infidelidad. La infidelidad es algo que no se habla abiertamente, que no puedes decirle a tu esposa, sabes que te soy infiel. Es un secreto siempre. Entonces, cuando hay acuerdos así, donde los dos están diciendo que sí, es por eso que dice Oscar, no lo considero infidelidad. Pero al final, para mí sí se rompe ese pacto de exclusividad. Y ahora hablamos a lo mejor ahorita porque hay que tocar toda la realidad. Claro. Siembra pero así es. Primero el asunto de a lo mejor la pareja que tienes o con quien te casaste o estás viviendo y demás, no llega ya a lograr dar satisfacción en muchos sentidos. Y entonces yo diría, ¿qué pasa con las parejas donde hay una diferencia de edad pues, considerable? Pensemos, me tocó hace tiempecillo saber de una mamá de alrededor de 50 años que tenía por pareja, obviamente no era un matrimonio, pero sí ya una relación de tiempo, 25 años de edad del chico. ¿Vieron? La gente de radio no vio la expresión de estos jóvenes, pero véanlo en Facebook y ahí tendrán la impresión. Sucede, ¿no? Son 25 años de diferencia y lo primero humanamente que piensas, mamá e hijo, porque son 25 años. Pero déjame decirte, era una relación y hubo, o hay un pequeño de alrededor de unos 6 años ya, de vida. Y entonces yo diría, en esa relación habrá infidelidad, o hay posibilidad de una infidelidad, o cómo se analiza la situación. Lo vamos a platicar después del corte musical. Y pues, yo no tenía preparado para esa pregunta. Es que, bueno, es que depende también, porque, por decir, si él deja de estar con ella, o sea, pues sí, ¿no? Así empieza a buscar. Pero si, digamos, que ella le diga, pues es que yo ya no puedo pues, corresponder. Hablando de lo sexual, la energía, ¿no? De él. Sí. Ajá. Pero, y entonces imagínate que de buenas a primeras, se supone él está consciente, o asume, ¿no? Estar con la señora. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor dices tú sí con energía y todo, pero la edad pues es el doble? Pues es que va a llegar el momento en que ya no va a poder. Aparte, el compartir ideas, el compartir, no sé, de planes a futuro. Pero eso sí. Pero ¿qué pasa cuando estipulan, por ejemplo, qué decir, vamos a casarnos en 10 años? ¿Quién te dice que en 10 años no viene una persona de la edad de él? Y que a lo mejor él responda el compromiso de ese hijo con ella, porque por algo dio el paso y todo. Yo conocí un caso de una persona que sí creo que le llevaba como 40 y algo de años. Era una mujer ya, digo, de hecho mayor que yo, con un muchacho, pues alguien más, no lo debí pasar. Un muchacho de mi edad. Pues. No, mucho más joven. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte musical nos quedamos en otro ejemplo acalorado, donde decimos qué pasa cuando las relaciones entre dos personas, y es ya ahora un aspecto o una situación común, donde es mayor en diferencia de edad la mujer respecto del hombre, porque antes pareciera que tú como mujer podías tener 17 años, ya es una canción, y asumir un compromiso y estar con un varón de 50, pues no es mal visto porque el que es mayor es el hombre, y es el de la experiencia, y es el del dinero, el del trabajo. En el asunto, decías acertadamente, Oscar, donde ustedes toman el papel de proveer,
pues nosotros llenarnos de chiquillos y atender casa, ¿no? Y si le damos la vuelta a la hoja y con este ejemplo que compartíamos, donde ella tiene 50 años de edad, el joven tiene 25, tienen una relación a ese momento que yo tengo oportunidad de conocerle ya de tiempo serán 3 años máximo, y asumen el siguiente nivel o el siguiente paso de un embarazo en la señora. Y deseamos, ¿esa pareja será en algún momento susceptible de infidelidad? Yo creo que sí tiene que ver la gran diferencia de edades. Y como dice usted, antes era más común en el hombre, porque el hombre era el que llevaba la relación. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la mujer es más grande? O sea, sí es como, digo, el hombre lo puede ver como la que lleva la batuta. Yo sí veo una relación susceptible a la infidelidad, porque no podemos hacernos tontos, o sea, el tiempo, o sea, va a pasar, ¿sí? Él, vamos, en este caso que usted menciona, él, o sea, él va despuntando, o sea, él va para arriba, mientras que ella va para abajo, ella va aterrizando, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que ella va a estar abajo y él todavía va a estar arriba. Ya no va a poder satisfacer las necesidades de la pareja y desde todo, ¿no? A lo mejor desde que a lo mejor él quiere salir a, no sé, a una fiesta, no sé, a un viaje un poco más así, como más rudo, más extremo. Y ella ya no va a poder, ¿no? Eso hablando simplemente como en la vida cotidiana. Ya en la sexualidad, que es precisamente el tema que va afín con la infidelidad, pues definitivamente no creo que la mujer pueda, que puedan ir pares, vamos, que puedan ir paralelos, ¿sí? Definitivamente yo veo muy susceptible una relación así, tanto de un hombre mayor con una mujer joven como de una mujer mayor con un hombre joven. Veo mucha probabilidad de infidelidad. Otro aspecto que a la semana me cuestionaba Víctor, un amigo, y me decía, ¿cómo entiendes tú el apego y cómo entiendes la codependencia? Y otra vez la expresión en ustedes. Dos ingredientes más. Si tuviéramos aquí una vasija, una bolsa, una caja, un X, un recipiente, ponemos comunicación como primer aspecto. Siguiente, ya pusimos los sentidos, ¿no? Esta parte de, pues si hay atracción, cuando tú observas, dices, ay, caray, ¿no? O sea, está guapa, está guapo y demás. O el siguiente asunto, ya decíamos, el aspecto de, pues también los patrones que heredan a partir de lo educativo. Y entonces, siguiente ingrediente, el apego. Y es cuando una mujer o un hombre saben de la calidad, ¿no?, de la persona con la que están, y me refiero en el trayecto de, pues sí tener ya a alguien, pues, estadística, ¿no? Es decir, en esta parte que les tocan 7, pues hacen justicia por los otros 7 del compadre y los otros 7 no sé quién y demás. ¿Y qué pasa cuando el apego o la codependencia hacen de las suyas también en la persona? Y curiosamente es un ingrediente, un asunto interior. ¿Cómo entendemos el apego y la codependencia? ¿Qué sería? Bueno, es que la codependencia ya no es algo, pues es que ya no es sano, ¿no? O sea, y simplemente es ahí, y volvemos nuevamente, vuelvo nuevamente al tema de la canción del corte. ¿Por qué? Porque ella dice en un momento que ha pensado en mantenerse callada, ¿no? Sí, pero podemos pensar, en realidad es amor, o simplemente es el miedo a estar sola, ¿sí? El que ya te acostumbraste a hacer tu vida con esa persona, y la codependencia de que ocupas a esa persona prácticamente para vivir, ¿sí? Y que digas tú, pues, me quedo callado, me quedo callada, mientras no se vaya con otra persona, que es aquí donde se permite muchas veces la infidelidad sexual, ¿sí? Mientras no te enamores de la otra persona. Y se perdona. Se perdona y lo vemos en nuestras abuelas, bueno, en personas ya más grandes, cómo es que permitían y dicen, ah, pues tengo mis hijos y así, y el Señor tiene hijos con más personas, pero no los dejan, siguen con esas personas, siguen dependiendo de esas personas. Y entonces, ¿qué pasa cuando el apego dicta, precisamente tomando lo que dice Oscar,
de que pues yo no sé estar sola o no me gusta estar sola y pues mejor ya viejo y conocido que mantenerme un tiempo en pausa, en stand-by y volver a darme la oportunidad de salir, de conocer, de tratar. Entonces pareciera como en la feria no me fue tan bien y volver, qué bueno, ¿no? Porque hay muchas las expresiones ya de las generaciones jóvenes. Oye, ¿por qué no vamos a tratar? Ay, no, qué hueva, ¿verdad? Y salir y conocer y dicen mentiras, no sé qué, o andar revisando los perfiles de redes sociales y si tiene foto con chica o con chico según el sexo, no, pues yo 2 pasos para atrás, ¿no? Y el asunto sería qué tanto entonces pudiéramos nosotros pensar desde el área de especialidad de ambos, pudiéramos, sin una voz de juicio, es decir, pues sí, las abuelas, ahorita que decía Pau, las abuelas, pues las de ustedes, porque la mía siempre nos manejó el protocolo, no digo su nombre, pues, sé que no me escucha, pero habrá quien le diga que ya la ando balconeando, pero ella más bien era como de, no, tómate tu tiempo, y mira, es que yo cuando tu abuelo tardé como 80,000 años en siquiera darle la mano para pasear en la calle, porque eso ya era un acto impuro y dices, no más. O sea, siquiera a lo mejor las que perdonaban, ¿no? Pero este es el otro extremo y dices, no hubo a lo mejor un asunto de infidelidad, pero ¿qué tipo de educación también heredas? ¿No? Donde el tiempo y la paciencia son factores también pues muy subjetivos. ¿Qué pasa entonces, decíamos desde el área de especialidad de ustedes de la psicología, en el sentido de reeducar en la medida en que nos sea posible a esos papás o a esos abuelos, cuando pues está todo lo que da la generación pues, de millennials, donde digo es muy común tener inclusive fotos de pues 4 o 5 chicas y abiertamente decir, por ejemplo en Facebook, que pues, de las 5 que están en la foto, 3 son las que me gustan. Pues, que literal, pues, la que se arme primero de valor, porque además eso es otro asunto interesante. ¿Qué tanto ya en las relaciones, y vuelvo a lo mismo, sin una voz de juicio, tomamos la iniciativa ya las mujeres? Es decir, vas a un bar, vamos Pau y yo a un bar, hay un chico que nos gusta, o a cada una, pues no el mismo, no esperemos que no esto acaba sangriento, pero dice Paulina, pues no sé si pues vamos, no, ahí vamos las dos decididas. Esos gestos todavía para un papá o un abuelo son mal vistos. Y Pau y yo diríamos, no, pues es que si no nos acercamos nosotros vienen las del otra mesa, pues mejor nosotros. ¿Y qué hacemos comúnmente en el cortejo? ¿Qué tal? Soy Ángela, hola, soy Pau, tu número de celular. A ver, no, préstame tu celular para buscarte en Face. Es algo ya muy común. Ya ni siquiera es el de la licenciatura, no, pero lo dicen otra mano. ¿Qué onda, no? ¿Cómo reeducar a la gente en este sentido? Cuando todas estas cosas que se suscitan por medios de comunicación, pues lo dices tú o lo dicen ambos bien, pues al mismo tiempo nos invitan ya a romper estructuras. Es que definitivamente sí viene una reeducación, y es a nivel mundial, porque, o sea, ese ejemplo que usted nos pone, o sea, pues ya es algo común, o sea, no es algo ajeno, no es algo que digamos, ay, es que escuché hace tiempo, o fíjate que en una ocasión, así, no, o sea, ya es de día a día, que digo, porque todos tenemos amigas, entonces desde que te enteras de que las mujeres están aventando ya más y pareciese que nosotros nos estamos como que dando un paso atrás, ¿sí? Porque antes los hombres éramos súper aventados, así, y al día de hoy pareciese que no, o sea, se junta el grupo de 2, 3 amiguitas, ¿no? Viene un muchacho solo y así como que, pues, así que a ver quién se anima primero a conseguir su número, a hacerle plática. Y como dice usted, pues nuestras abuelas, nuestras madres, en este caso de las mujeres, pues no lo toman como bien, ¿sí? Bueno, creo que ni los padres tampoco lo verían a bien. ¿Por qué? Porque el hombre es el que tiene que tomar la iniciativa, perdón, que es lo que normalmente estamos, pero a ver, Pau, tú como mujer. Pues la numeración femenina, que si tú puedes, yo puedo, y no, mejor ahora yo doy el primer paso, y sí, en la actualidad sí las mujeres sí nos atrevemos más a hacer las cosas que anteriormente le correspondían al hombre, el cortejo y todo lo que usted dice, pedirle el número de teléfono. Y otro asunto, es complicado esto, pero realmente se perdonaron infidelidad. Sí. 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 Bueno, no sé.
sé. Pedro y yo decimos digo que no. sí. A ver, Pau es la mujer. Están ¿Por los qué dos sí? puntos de ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Porque sí. Cuando, bueno, uno de los impactos o de las reacciones ante una infidelidad puede ser la venganza. Y bueno, ahí ya entramos en guerra. Pero otro puede ser perdonar y pasar a la siguiente fase de la relación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, a partir de que hubo una infidelidad en mi matrimonio, pues nos dimos cuenta que nos amamos, mi esposo se dio cuenta que me ama y que lo amo, y pasan a otra fase de la relación dejando todo de lado, la infidelidad, y partiendo punto y aparte. Entonces, sí se perdonan. Muchas veces se perdonan. Sí. Bueno, ahorita mientras escuchaba a Pau, no pude evitar dejarle un poquito en las experiencias de personas que he conocido. Pero estoy, bueno, o sea, haciendo una retrospección, veo que creo que es más de mujeres el perdonar. Porque, bueno, quizás el hombre también, pero lo veo más asociado con la codependencia. Porque recordé ahorita 3 casos de 3 hombres que yo supe, o sea, me enteré de la situación. Perdonaron y continuaron ahí, pero meramente era por codependencia hacia la mujer, no tanto por amor. Mientras que me he enterado de casos de mujeres que sí que han perdonado la infidelidad y que sí hay como una nueva, o sea, como nuevos aires, o sea, como un segundo aire, como se puede decir, ¿no? En el que se redescubren nuevamente la pareja, que se dan cuenta que en realidad la otra persona sí es lo que quiere, o sea, que sí a lo mejor de momento le faltaba algo a la persona, ¿no? A la relación, pero que dicen, no, o sea, efectivamente yo quiero compartir mi vida con esta persona porque sí es lo que yo quiero, lo que yo busco, y creo que es una relación, en ese caso podría ser yo sana, en el que dice, sí, definitivamente, sí es lo que busca la persona, ¿no? Y que diga, bueno, sí me quedo, pero sí lo veo más como un caso de mujeres que perdona al caso de hombres. O no me he podido, o no he conocido un caso así que yo diga, definitivamente él la ama y por eso es que decidió perdonar y continuar. O hablemos de perdonar sin llegar a la reconciliación. Yo te perdono, pero ya no quiero nada contigo, pero te perdono por mi salud mental, por estar tranquila yo y continuar mi vida. Pues con esta pregunta, como de los 84,000 millones de pesos, nos vamos al último corte musical de la emisión y en un minuto continuamos. Porque en el siguiente escenario es, ¿qué pasa cuando una persona dice que sí perdona, pero tiene la inseguridad y entonces salen a la calle, pero tengo que salir o mandar a alguien a que vaya y cuide a dónde va para yo corroborar que si va a trabajo, que después se va al gimnasio, que bla, bla, bla? O el otro asunto, en la codependencia la gente dice, me mato. No ves cómo lo puedo. Pues se pierde Hay que la confianza. En una infidelidad, sí como decíamos al principio, se rompe este trato. Muchas gracias por continuar con nosotros y antes del corte musical, conforme transcurre la emisión, esto se pone color de hormiga. Y el último escenario es si realmente las personas perdonamos, y yo le agregaría como plus a conciencia o de una forma madura, la infidelidad. Y ambos, Pau, Oscar, hacían favor de compartir con la audiencia que pues efectivamente sí se puede. O sea, que sí se hace, que la pareja se revalora y puede madurar, y a lo mejor hay casos en la vida real donde pues llegan hasta hijos y situaciones, ¿no? Que dices tú, pues aparentemente, insisto, desde lo que son los sentidos, yo puedo ver, yo puedo escuchar, que pues creció la pareja, se consolidó. Inclusive tienen rituales muy interesantes donde se mueven de casa, se cambian de ciudad, se pone la chica a dieta, el chico, no sé, ¿no? Una cosa así como para... Y yo les decía ahorita en corte a ustedes dos, ¿qué sucede entonces cuando hay momentos donde las personas justificamos
Y entonces mi pareja ya me fue infiel, hicimos un acuerdo, lloramos, nos medio matamos y todo el asunto así ridículo. Del fraccionamiento nos corrieron los vecinos y demás. Vamos a otra colonia, a otra casa y queremos empezar de cero. Pero resulta que ya me prometió y aparentemente yo perdoné la infidelidad. Y entonces estoy al pendiente de este hijo de la... Tiene 10 minutos de retraso y no llegó a la casa. Seguro ya se largó con fulano y con tal. Y me dijo que iba a estar en tal parte y andarle jugando hasta como a perro policía, me andaba olfateando la ropa y todo, y dices, ¿qué pasó? Pues no te perdonó. Y tiene toda una estructura nociva, muy desgastante en todo lo que implica el proceso de acompañante como pareja. O el mejor de los casos, quieren intentar hablar sobre qué fue lo que sucedió, déjate que se perdonen. Simplemente, pues explícame qué pasó, yo decirte cómo me enteré que estás con otra persona. Y cuando viene la oportunidad, esos 5 minutos místicos, ¿no? Donde venga y me diga, sí, me vas a dejar entonces, me mato. Y busca, ¿no? Así como, pues, ¿en dónde me subo? Al escritorio, con la agujeta del tenis, o sea, un algo, ¿no? ¿Qué pasa ahí también? ¿Qué pasa ahí? Y aparentemente estamos en el proceso o de perdonar, o de dientes para afuera. Yo dije, te perdono, pero hay algo que no me deja y es que la mendiga incertidumbre. ¿De dónde anda? ¿Con quién anda? Pues la pérdida de confianza ante estos sucesos. Y el decir te perdono, y hablábamos de las reacciones, ¿no? Te puedo decir te perdono, pero ahí va la mía. Ahí va. Eso es también lo más También. Bueno, pero es que en realidad, bueno, es que ya no es sano desde el momento, o desde el punto que lo está planteando. Ya no es sano, ¿por qué? Porque en realidad, ¿estás perdonando? No, volvemos a lo mismo, es codependencia, o sea, no quieres estar solo, pero en realidad no estás perdonando. Sí, otra cosa que decía Pau, sí perdonas, aunque quizás no te quedas con la persona, sí, pero eso es por tu salud emocional, ¿no? Entonces, el hecho de quedarte en una situación así, pero está constantemente torturándote, ¿sí? Del que, ¿y dónde está? ¿Y por qué? Y marcándole, o simplemente ya te perdoné, pero me tienes que, o sea, estás dando tu ubicación en todo momento, ¿no? Así, a ver, mándame una foto de dónde estás, o sea, qué desgastante para la persona, pues para los dos, pero creo que más para la persona que está celando en este caso, o sea, el infierno que vive, ¿no? Porque en realidad, a lo mejor al esposo o la esposa, ¿no? Se le descompuso nada más la llanta del carro, qué sé yo, le está arreglando, ¿no? O sea, que dijo 5 minutos, pero la otra persona ya haciendo 100.000 historias y el sufrimiento, y después cuando llega la otra persona a casa y empiezan como las disputas así, pues también, o sea, el infierno que ya se vivir, pero la verdad de vida, de relación, no. Y el siguiente punto donde quiero llevarnos es, ¿cuáles serán las primeras manifestaciones, aquellas cosas, insisto, evidentes, por las cuales puede una mujer o un hombre decir, mi pareja es infiel o me es infiel? Yo creo que una es la falta de atención. Sí, la falta de atención, el que se mete al baño con el celular como mucho, o que contesta llamadas a escondidas, es decir, suena el teléfono y así como que cuando regularmente lo contestaba aquí, decir, porque no hay problema, porque era mi prima, mi hermana, mi mamá, mi papá. Que ya le meten las 10.000 claves de bloqueo al teléfono. Entonces creo que esas son las principales señas de que empieza a haber, pues algo que se está ocultando, en este caso, que empieza a entenderse con alguna persona. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo fuese infiel y estoy con mi pareja y suena el celular y agarro y le dice, señora Lupe, ¿quién es la señora Lupe? La señora que lava en casa de mi mamá. Señora, sí, bueno, y corra debajo de la escalera. Dije que no, porque está aquí. ¿Cómo controlar que efectivamente es la señora Lupe y no pues, la otra persona? No, pues es que, bueno, ya eso es como mucho atrevimiento de la persona que lo está planteando así, la señora Lupe, pero simplemente está manifestando a la otra persona, o sea, sí lo contesta así como la señora Lupe, ¿no? ¿Y por qué está tan ronca la señora, no? O sea, esa es una, ¿no? Y la otra es, ¿por qué te tuviste que alejar, no? O sea, y es porque a lo mejor, siento que sí es notorio, ¿sí? O sea, agarro el teléfono, o sea, me sonó, cuando en una llamada puedo tardar unos 5 minutos, 3 minutos, o sea, como porque agarré eso, no me retiré porque te pones nervioso, ¿no? Así como que, es que te dije que no me estuvieras llamando ahorita porque estoy con él, ¿no? O sea, bueno, hablamos después, o no me estés marcando y te acuerdas, y regresas así.
te estás como justificando, siento yo, con tu pareja, y ya te digo que, no, pues es que, pues me va a parecer que quiere venir a lavar la ropa, ¿no? Que le hizo falta jabón. ¿Y por qué? O sea, que lo manifiestas pues, desde tu nerviosismo. ¿Y por qué cortaste tan? Bueno, yo lo podría percibir así. ¿Por qué cortaste tan rápido mi lavado, no? Yo sí podría. Pues son comportamientos que regularmente no pasan, no los hacen, y entonces ahí el instinto, y ya nos ponen a pensar de, es que porque se fue, porque ahora es así, porque... Y es ahí donde más las mujeres somos así de, nos hacemos más ideas, ¿no? Otra de las cosas que también puede pasar es que simplemente tienes una vida cotidiana, ¿no? Tienes un humor, pero de repente ya estás muy contento, así de repente ya escuchas una canción que habla de cierto tema, de cómo sea una mujer, un hombre, en una caso, y así, ya la cantas así como con más sentimiento, pues también es una muestra, o sea, que está recordando que hay algo ahí. Y la estadística dicen que no miente y la matemática que es muy exacta y con poca probabilidad de error, que es más común que se descubra la infidelidad en un hombre que en una mujer. Sí. Dicen que nosotros pareciéramos tener la habilidad de poder precisamente pues, guardar el contacto de él como la señora Lupe y que no se me olvide el pueblito de donde viene y cada cuando tengo que ir a estos centros comerciales a comprar jabón, cuando en realidad son los momentos donde yo me escapo de casa o de esa relación. Porque es una realidad, que también insisto en el esquema de los papás o los abuelos, tuvo mucho que fracturarse a partir de generaciones jóvenes que eran, pues quiero estar con él o con ella, pero no quiero un compromiso de casarme, ni por el civil, ni por la iglesia, ni por tantas de estas bodas ya pues, alternativas, ¿no? Sino simplemente queremos probar vivir juntos y viendo si nos entendemos, porque es un discurso muy común, de aquí a unos 5 años, yo qué sé, y ya así de ahí, pues vemos, y si no, pues cada quien para su lado, y pues el que sigue, o la que sigue. ¿Y qué pasa entonces cuando pues, se plantea, digo desde la estadística, que es más común que las mujeres tengamos la capacidad o la habilidad de procurar cuidar el mínimo detalle para hacer, pues en un lapso pues, muy amplio, descubiertas respecto de un hombre que pareciera, y lo decías tú, se delata? El nerviosismo, la voz, otra vez la señora, pues que no te marcó hace 5 minutos. Sí, es que además se le olvidó tal cosa, dices, ahí qué pasa también. Pues es que la mujer es más astuta y más detallista en estos aspectos. Y el hombre pues como pues más descuidado. La mujer es más observadora, o sea, exactamente, es más astuta la mujer que el hombre. Entonces el hombre quizás es muy común que te dejan el número de teléfono en una servilleta, ¿no? Y así como que a lo mejor si lo pasé el celular, pues me lo guardé en el pantalón, me lo tiré a la basura, y pues la mujer está lavando y ya y sale ahí. Sí, o sea, no percatamos tanto esos detalles, creo, los hombres como las mujeres. Y ya estamos a 5 minutitos de terminar con la emisión, se nos fue demasiado rápido, y preguntaría, ambos son profesionales en la psicología, ¿y qué pasa si a alguno de ustedes dos llega, no, se los va a poner difícil, una persona que padece de infidelidad? O bien que dice, pues yo sí sé que soy una mujer, un hombre infiel y quiero ya no ser así. Dígame, porque la cultura del psicólogo no es tampoco algo muy característico de México. ¿Por qué? Porque el psicólogo es un loco. Y un loco va a venir a decirme sobre mi locura, ¿no? ¿Cómo intervenir entonces ahí? Que bien sea la persona que dice, ya me di cuenta, tengo un marido que es infiel y no quiero estar ahí, pero no sé por el apego, por el miedo a mis hijos, por que me desprotege económicamente, 1.000.000 de factores, dejarlo, inclusive porque hasta en mi casa me decelera, ¿no? O bien, la persona que dice, yo sé que soy infiel, pero te lo juro que tengo que estar con más mujeres, pues. O sea, sé que hago mal y pobre de mi esposa y me canso de ya los mariachis acá en Morelia, en la cansadita ahí de San Agustín, ya tengo VIP, membresía Golden, de mariachis, flores y todo, y no me canso de pedirme perdón, pero voy otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa con eso desde la disciplina de la psicología? Desde el caso de la persona que es víctima de la infidelidad, sí, quizás el temor a
a lo que viene, ¿sí? Por lo que dice, por lo que es la economía, los apegos, el que dirán, ¿sí? Pero se tiene que buscar el bienestar de la propia persona, ¿sí? Tu propio bienestar, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, tú, o sea, no es lo que quiere la sociedad. O sea, en realidad, y que sea una relación sana, ¿no? O sea, en realidad tú quieres estar con esa persona, sí, pues vamos, háblalo y ve por qué situación llegaron a donde están, sí. O no lo quieres, o sea, ¿qué te mantiene? Pues mejor, o sea, ¿vas a estar sufriendo con esa persona? O sea, ¿qué es lo que en realidad tú quieres, tú como persona? Tú, no él, no los demás, no tú. En el caso de la persona que es víctima. En el caso de la persona que es infiel. Y que reconoce que es Y infiel. no, y que está, y que está recurriendo a ti porque dice, o sea, quiero parar con esto. O sea, pues efectivamente también es un proceso en el cual se puede trabajar, porque ¿qué vamos a buscar? Nuevamente, el bienestar de esa misma persona. Esa persona, desde el momento que está acudiendo a ti, es porque está reconociendo que tiene un problema con eso y que dice, no quiero más esto, ¿sí? Entonces, dirigirlo o guiarlo, ¿sí? A que pueda encontrar su paz, o sea, su paz emocional, que pueda estar bien consigo mismo. Pues el asunto sería entonces, ya cerrando, invitar a la gente, primera a que pues empecemos, ¿no? A pasos a lo mejor pequeños pero firmes, esta cultura del análisis propio, el acudir a psicólogos. Hay muy buenos profesionales acá en Morelia, que es donde radicamos nosotros. El hecho de poder monitorear cómo es que nos relacionamos, yo creo que el hecho de hacer una revisión propia da oportunidad de ver cómo me relaciono en el plano de amigos, en el plano laboral, en el plano de pareja y según el proyecto de vida. Ya en otro momento compartiremos sobre el tema. Y el hecho de también darnos oportunidad de romper muchos esquemas que ya son obsoletos, así como monedas, billetes, pues las mismas placas, ¿no? De los automóviles y demás. A lo mejor es muy burdo o muy coloquial la analogía, pero pues muchas de estas estructuras o de estos pensamientos no nos llevan a ningún lado. Entonces, en ese sentido también leer, informarnos, estudiar, insisto, acudir con especialistas para pues tener oportunidad de cambiar mentalidad. Les agradezco infinitamente haber estado acá. ¿Algo más que quieran agregar? No, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Pablo. Pues gracias, un gusto estar aquí con usted. Pues muchas gracias, Pau. Oscar, a la gente que hace favor de sintonizarnos, no se te olvide, nos vemos por acá el día viernes a las 5 de la tarde. Que tengas excelente inicio de semana y pues disfruta, ¿no?, de lo que resta de este día. Nos vemos sin falta el día viernes. Un abrazo, gracias. 16.467 personas. 16.000. 467. Ya en Facebook también. En Facebook fueron 7 más.